Hola, buenos días. Mi nombre es Dayani Gómez, soy estudiante de Ingeniería Biomédica y voy a realizar una presentación de una lectura que se llama Autotransfusión Units Blood Processing. Entonces, básicamente habla pues de las unidades de autotransfusión. eh, Inicialmente voy a abordar pues como las patologías comunes en las cuales se puede utilizar las unidades de autotransfusión. Entonces principalmente son los traumatismos y las patologías pues que incurren en procedimientos quirúrgicos. Entonces, dentro de los procedimientos quirúrgicos que usualmente se encuentran, están la reducción abierta de fractura con fijación interna, de fémur, está la laparotomía exploradora o exploratoria, está la salpingoforectomía unilateral, la herniorrafia umbilical abierta, la reparación unilateral de hernia inguinal, también las apendicectomías y incisiones de piel y tejidos subcutáneos. Esos son pues como procedimientos quirúrgicos muy repetidos y en esto se utiliza pues o se puede utilizar una unidad de autotransfusión. También se puede utilizar en los procedimientos quirúrgicos asociados a traumatismos. El trauma como tal se puede considerar como un daño intencional o no intencional que se produce en el organismo como consecuencia a una exposición inadecuada a fuentes o a concentraciones de algún tipo de energía como mecánica, química, térmica, eléctrica o radiante, y que pueden sobrepasar el margen de tolerancia o que ocasionen la ausencia de elementos fundamentales para vivir, como lo son el calor y el oxígeno. Un trauma se puede considerar una enfermedad debido a que se puede reconocer un mecanismo etiológico por la forma de energía que interviene o la ausencia de calor y oxígeno. También tiene una signo-sintomatología identificable para cada tipo de traumatismo y una alteración anatómica constante, que aquí puede haber un edema, una contusión, una hemorragia o una laceración que usualmente está presente en todos los traumatismos. Algunos ejemplos de traumas son el trauma maxilofacial, el traumatismo cervical, trauma de tórax, traumatismos abdominales, quemaduras, lesiones por explosión, evisceraciones, entre otros traumas pues que se puedan provocar también, por ejemplo, en accidentes y demás. Las unidades de autotransfusión se utilizan para recolectar y reinfundir la propia sangre de un paciente durante el procedimiento quirúrgico, y este proceso se conoce como transfusión autóloga, en el cual pues el paciente es su propio donador. Bueno, los factores que determinan la necesidad de transfundir se relacionan básicamente con la masa eritrocitaria previa, la agresividad de la cirugía y los criterios de transfusión que tenga el médico. Existen 4 modalidades de autoinfusión que se relacionan con el acto quirúrgico. Entonces está la autoinfusión preoperatoria, está la hemodilución normovolémica, que aquí pues lo que hacen es diluir un poco la sangre y limpiarla antes de volverla a reinfundir. Está la autoinfusión intraoperatoria, que es durante la cirugía o durante el procedimiento quirúrgico, y la autoinfusión posoperatoria, que ya es después de que se ha finalizado el procedimiento quirúrgico. La técnica consiste entonces en recolectar la sangre del mismo paciente y almacenarla para usarla en el momento adecuado. En cuanto a al funcionamiento de la unidad de autotransfusión, perdón, es que pues esto entonces consiste en recuperar, anticoagular, lavar, concentrar y reinfundir la sangre mediante la utilización de un dispositivo, y ese dispositivo usualmente se conoce como recuperador de células o autotransfusor. La recuperación de la sangre debe realizarse mediante aspiradores romos y utilizando presiones de aspiraciones bajas que sean, por ejemplo, menores a 100 milímetros de mercurio, y esto se hace para minimizar la rotura de hematíes.
Respecto a la anticoagulación, se debe producir simultáneamente con la aspiración de la sangre y es preferible la utilización de heparina como anticoagulante en lugar de citrato porque se consigue menor grado de hemólisis. La sangre recuperada se va a almacenar en un reservorio dotado con un filtro interno de 20 a 100 micrómetros de diámetro de poro que elimina coágulos, grasa, partículas de huesos, entre otras impurezas pues, que tenga la sangre. Cuando se alcanza el volumen requerido, entonces se procede a separar los eritrocitos mediante centrifugación y el tiempo que son lavados deben tener pues solución salina al 9%. Con ello se elimina la fibrina, el detritus celular, las plaquetas, el plasma, la hemoglobina libre y la mayor parte del anticoagulante, pues que sería la heparina. Posteriormente se concentran y se procede al envío a la bolsa de reinfusión. Normalmente se intercala un filtro de 40 micrómetros en la línea de reinfusión al paciente para que se eliminen posibles microagregados. Y la utilización de bolsas de infusión en las que se recoge y almacena la sangre procesada en espera de su reinfusión. Los atrapadores de burbujas y los sensores evitan el peligro de embolismo aéreo que solo podría presentarse durante la utilización de una aspiración o infusión directa. Usualmente pueden haber problemas comunes asociados que podría ser el riesgo de embolia gaseosa, que eso es una insuflación de aire o de gas comprimido, de gas suministrado de forma exógena. Entonces ese gas puede ingresar pues al sistema vascular arterial o venoso y producir efectos sistémicos. El Instituto ECRI sugiere que no se realice la reinfusión de sangre mientras la bolsa esté conectada a la unidad de bombeo activo, sino que se trabaje con infusión por gravedad, que esto pues funciona en la mayoría de los casos. El control de los niveles de vacío también se debe realizar durante el procedimiento quirúrgico. Se debe tener en cuenta más o menos que un nivel por encima de los 150 milímetros de mercurio, que ya sea pues un nivel excesivo, puede generar hemólisis grave y disfunción renal posterior al procedimiento quirúrgico. También se deben eliminar los factores de coagulación activados, la grasa, el estroma y la hemoglobina libre antes de reinfundir la sangre para disminuir el riesgo de disfunción renal. Aquí tenemos algunos ejemplos de equipos comerciales. Entonces tenemos 3 equipos. El primero es la unidad CatSmart, que la fabrica la empresa Fresenius Kabi AG. Luego está la unidad de autotransfusión C-Saver 5 o 5 del fabricante Aemonetics Corp. Y también está la última unidad, que es la unidad Cell Saver Elite, que es del mismo fabricante Aemonetics Corp. Lo importante pues en estos equipos es básicamente la disponibilidad de la sangre durante los procedimientos quirúrgicos sin la necesidad pues de recurrir a un donante y sangre pues que debe ser tipificada, que debe tener todo un procedimiento previo antes de transfundirse al nuevo usuario. Se debe digamos que se debe realizar diferentes análisis que permitan saber si la sangre es óptima para su transfusión, y con este tipo de unidades también se logra pues que haya una forma de asegurar que no se adquiera una enfermedad de transmisión sexual durante la transfusión de la sangre, y pues que además se recupera la misma sangre del paciente.